Pibe Pavimento. Mientras esperaba que Dios le enviara la muerte que le pedía, allí, en el centro de la Bocacalle y bajo la luna de junio que emblanquecía el pavimento, su pavimento, Isidro Fernández repasó su vida sin historia, la vida sin historia del barrio entero. Lo primero fue, 20 años atrás, aquel remate por el cual los especuladores en tierras parcelaron y entregaron a tanto por mes las 40 hectáreas de los que había sido un tambo y a la que entonces dieron un nombre cualquiera: Villa Santini. Así nació el barrio, uno más entre la decena de aglomeraciones suburbanas similares que rodeaban a Buenos Aires. Apretada entre un terraplén ferroviario y el enorme solar de una fábrica, Villa Santini creció despacio, como todo lugar de pobres, al voleo casi. Creció sobre todo con el trabajo de sábados y domingos, cuando alguno de los compradores se largaba a cavar, ayudado por amigos o solo por su mujer, en su minúsculo lotecito, los cimientos de una casa y a alzar parsimoniosamente, ladrillo a ladrillo, las paredes, que solían quedar durante años sin revoque ni enlucido. Gente pobre casi toda, obreros de la fábrica, pequeños almaceneros, empleados del montón, como él mismo lo era por ese entonces. La historia de siempre, porque los pueblos se hacen así, y ninguna ciudad nació de una manera distinta. Villa Santini compartía asimismo con muchos otros barrios creados de la misma forma el peso muerto de las parcelas compradas por quienes no tenían ánimo de edificar en ellas, sino de beneficiarse revendiéndolas a mayor precio cuando el trabajo de los demás hubiera poblado el barrio. La historia también de siempre, pero que de todos modos retrasó durante mucho tiempo el progreso de Villa Santini. Tanto que una década después del remate, los 2/3 de las parcelas permanecían baldías. Sí, los baldíos retrasaban a Villa Santini, los baldíos y sus calles, las calles de la villa. Sobre la tierra del tambo primitivo, esponjosa y virgen, los agrimensores habían trazado a cordel un tablero de ajedrez, cuadrangular, monótono, igual, sin imaginación ni poesía. Luego, arados y rastras abrieron las calles, desbrozando simplemente la tierra y dejando para el día del remate unas largas trazas negras, un poco abovedadas y apenas regadas con asfalto para impartirles un engañoso viso de macadam. Naturalmente, las lluvias del primer invierno que siguió al remate se llevaron la ilusión negra y luego carros y camiones abrieron zanjas y pozos hasta que todo el barrio original volvió a la superficie. Las calles de Villa Santini, largas, estrechas, tristísimas, flanqueadas por 2 zanjas paralelas y profundas donde se estancaban y pudrían las aguas servidas que solo las grandes lluvias alcanzaban a empujar hacia las cuencas de desagüe más próximas, puenteadas por tablones cada tanto para que la gente pudiera salir de sus casas desprovistas de veredas, porque todo era un solo lodazal en tiempo de lluvia, y en verano una polvareda densa y blanquizca. Ese polvo de los alrededores de Buenos Aires que es como una harina gris cuando está seco, y mojado un barrio espeso, amasacotado, pegajoso, fertilísimo, que el viento levantaba a ponchazos. Las calles participaban de la vida de todos. Era el tema que volvía, circular e inevitablemente después de cada aguacero. El castigo de las buenas mujeres que se partían los riñones tratando de mantener limpias de polvo las baldosas o el parqué. En cada casa siempre podía narrarse algún episodio del cual las calles eran protagonistas principales. Y hasta se los contaba trágicos, como aquel del chiquitit del lechero que se ahogó en una zanja y allí estuvo durante varias horas, oculto por los yuyos y el agua verdinosa y parada, mientras los padres y los vecinos lo buscaban por todas partes, hasta que a uno se le ocurrió rastrear bajo la pútrida vegetación que sobrenadaba en los canales. La gente pobladora era pobre y casi toda, durante los primeros años, metía en la casa los pocos pesos que podían ahorrar. Una tapia, una pintada, el techo del galponcito. Nada sobraba.
de modo que fue inútil que algunos comedidos, Isidro Fernández entre ellos y el primero, se reunieran en el bar de Miguel, próximo a la avenida pavimentada que pasaba a unas cuadras del barrio, para ver cómo la villa podría cubrir sus calles con asfalto o cemento. Porque desde luego había que pavimentar todo aquello. Pensaron cosas, discutieron arbitrios, coincidieron finalmente en que la gente era demasiado pobre y que la tarea incumbía al gobierno. Pidieron pues ver al intendente, sin conseguirlo hasta que gracias a una relación fortuita lograron entrevistar a su secretario. Este lo felicitó por su iniciativa, que llamó de bien público, les estrechó las manos, les hizo servir café por una ordenanza, pero no les dio esperanza alguna de que la municipalidad pavimentara Villa Santini. El erario, dijo, no estaba para esos gastos. Tendrían que hacerlo ellos mismos, solos, pagándose el pavimento con su propio e inexistente dinero, aunque desde luego el municipio les acompañaría con su ayuda moral y les daría gratuitamente el permiso necesario para construir el pavimento. Las calles pertenecían, dijo solemnemente el secretario, al dominio público municipal, que ejercía derecho eminente o algo así sobre ellas, y nadie podía tocarlas sin permiso, ni aún para desembarrarlas. Fueron tres los que entrevistaron al funcionario: Miguel, el del bar, el señor Fuentes, un jubilado que tenía tiempo para estas cosas, y él, Isidro Fernández. Salieron desalentados y más le flaqueó el alma cuando regresaron a la villa con la mala noticia y bajo una lluvia que parecía adrede, un aguacero que les mostraba la tristeza inenarrable del caserío que se aplastaba sobre la tierra como para ser perdonado por el agua. Fuertes, que iba adelante, hablaba mal del gobierno. Miguel, el del bar, callaba. Él lagrimeaba tercamente y en silencio, con rabia y despecho, porque ya en sueños había visto las calles cubiertas por el hormigón, limpias, nuevas. Todo aquello en nada y el tiempo pasó. Y pasó como ocurre siempre, casi como un aire, un soplo, un agua mansa, inacible y sin sobresaltos. Ese tiempo de los pobres que conduce suavemente hacia la muerte a los viejos y a los niños, hacia la vida de los hombres en una misma impasible onda. Sí, ya habían muerto algunos de los primeros pobladores de la villa. El señor Fuertes fue uno. E iban a la escuela los que nacieron en ella cuando él, Isidro, empezó a hablar de nuevo sobre el pavimento con otros vecinos. Las casas eran ahora unas cuantas más. Los lotes baldíos, algunos menos, aunque todavía existía gente que permanecía en la ilusionada espera de enriquecerse vendiéndolos por una fortuna. Miguel, el del bar, se había ido hacía tiempo, de modo que de los que años atrás fueron a ver al intendente, a su secretario en realidad, pero era lo mismo a tantos años de distancia, solo quedaba él, ya cuarentón, más gordo, más pesado, con anteojos, pero siempre el mismo para ayudar en cuanto se refiriese al pavimento. Sus hijas eran ya grandecitas, iban a la escuela y a él se le agarrotaba el alma al verlas partir en esos días de lluvia, con las botas de goma, el encerado y los paragüitas a través del barrial. Ahora sí, se formó una comisión en regla, con presidente y vocales, y hasta con sello y libros de actas, que se reunió varias noches en el bar que había sido de Miguel. Desde luego lo designaron para encabezarla, y esto fue un verdadero honor para él, que no prosperaba mucho en la vida. Ingresó de muchacho en el correo, donde se trabajaba mucho, se cobraba poco y se asciende con desesperante lentitud. Y allí había subido hasta encargado de una oficina. En su trabajo era minucioso, corto de palabras, y cuando tenía que resolver algo fuera de la más sólida rutina, prefería pasar el expediente a sus jefes, para que éstos decidieran. Pero cuando se trataba del pavimento de Villa Santini, Isidro Fernández cambiaba, no solo su piel, sino todo su ser. Entonces volvíase elocuente, persuasivo, audaz incluso y hasta financista, que es lo más inverosímil que le puede suceder al encargado de una oficina de correos.
Vea usted, le decía a un vecino, ¿quién le comprará su casa si necesita venderla, aquí en este barrial? No le pagarán más de 1.000.000 de pesos, con buena suerte. Y a usted le ha costado, sumados trabajo y material, 1.500.000. ¿Qué digo? Tal vez 2. Pierde 1. Pero además, si quiere comprar otra en otro lugar, no la encontrará por lo que le han dado. Una casa frente al pavimento vale el doble. El pavimento le costará aquí... ¿Cuánto mide su terreno? 10 metros de frente por 20 de fondo, como todos. Bien, unos 90.000 pesos si lo hacemos ahora. Quiere decir que 1.000.000 menos 90.000 resultan 910, o sea, que gana usted 10 veces lo que le costó el pavimento. Y como la obra puede hacerse en 3 meses, resulta que usted recibirá el 400% de su inversión. El vecino lo miraba. Se frotaba la incrédula barbilla, miraba para otro lado. Sí, desde luego, pero es que el pavimento solo podemos hacerlo entre todos. Sí, pero era difícil, muy difícil remover aquella conformidad con lo presente, espesa, dulce e irresistente como una jalea, compuesta por la indiferencia de muchos, la real pobreza de otros y sobre todo el egoísmo de los más pudientes, ahora atrapados por el pago de las cuotas de las heladeras y los televisores que estaban metiendo dentro de sus casitas. Ellos, como todos los afortunados, preferían su propia, exclusiva comodidad. Sí, el pavimento resultaba necesario, pero las lluvias eran contadas, y había veredas y pasos de piedra y el otro, él, Isidro Fernández lo sabía, tenía que comprar la heladera inevitablemente, porque la cuñada acababa de comprarla y su mujer le decía que ellos no podían quedarse atrás. Y cada casa es un pequeño mundo, con su correspondiente pequeño infierno. Además, esto no se lo decían, pero él lo sabía. ¿Quién podía afirmar que ese Fernández no tenía algún interés particular? No había ya recibido alguna coima. Las compañías pavimentadoras eran grandes, poderosas y... Isidro Fernández habló y caminó durante semanas enteras. Vio a la gente, arrastró hasta el barrio a técnicos e ingenieros, pidió y obtuvo presupuestos, fue a la municipalidad, movió expedientes, pero finalmente la espesa marea lo fue envolviendo. Uno no quería el pavimento porque vivía cerca de la avenida por donde pasaban los ómnibus. Otro porque realmente no podía pagarlo. Un tercero porque pronto se iría de Villa Santini. Y así, uno por uno, despacio, como un montón de arena que se derrumba, el grupo de los promotores se disolvió y al cabo redújose a 3 o 4 tipos. Isidro Fernández entre ellos, que perdían las tardes de los domingos en largos y estériles comentarios acerca de la falta de solidaridad de los vecinos. Cuando salían del bar donde se reunían, las calles de tierra estaban ahí, como siempre, desnudas, polvorientas, sarcásticas. Ya por entonces la gente del barrio había comenzado a llamarle pibe pavimento. A él no le importaba mucho, es verdad, porque abrigaba la esperanza de que alguna vez el pavimento tendiera finalmente su rígida capa sobre esa tierra bárbara y burlona, sobre esos calvarios de polvo, pero a su familia sí, y esto lo desazonó. A su mujer no le gustaba pasar por ser la de un chiflado, un monomaníaco, y luego de muchas ásperas sobremesas, ella acabó prohibiéndole hablar siquiera de aquel tema obsesivo. Los años que siguieron, 4 o 5, fueron amargos, silenciosos y duros, un tiempo que le fue apartando de su propia gente, cavando entre él y su familia una zanja de silencio que lo convirtió en forastero en su propia casa. Reconcentróse entonces en su trabajo y su única compañía de verdad fueron esos pocos fieles amigos con los que se reunía para comentar lo que decían los diarios y recaer al cabo en el tema eterno. Ahora advertía que nadie se da cuenta exactamente cómo pasa el tiempo, y menos cuando éste lo hace tan suavemente como un gato, pisando apenas la vida de la gente. Durante esos años, él,
de vez en cuando y luego del almuerzo del domingo, salía a caminar despacio por las calles de Villa Santini. Y así veía cómo, despacio también, perezosamente, adelantaba el barrio casi sin que nadie lo advirtiera. En algún lugar apareció una casa de altos, en una esquina una moderna farmacia parecida a la del centro, y hasta sobre varios solares antes vacíos alguien levantó un hermoso chalet de piedra, rodeado por un parque de plantas peregrinas y caras. Sí, Villa Santini progresaba. Alguna de su gente ya no era tan pobre y varios vecinos poseían automóviles. A estos debió él, Isidro Fernández, la hora de la reivindicación. En efecto, es duro meterse con un automóvil, aunque fuese como los de casi todos de segunda mano, por esas calles llenas de pozos, zambullirse en los charcos a veces hediondos, trasponer a salto los peligrosos pasos de piedra para peatones que la gente había puesto en las bocacalles. De nuevo, y una vez más, comenzó a hablarse del pavimento en Villa Santini. Quien lo hizo primero no lo sabía aún. Quizá uno de sus amigos, tal vez el dueño de un automóvil que se atascó en el barrial. Pudiera ser que alguno de quienes lo saludaban entre afectuosos y burlones cuando lo veían pasar por la calle y que le decían: «¡Y, don Isidro, ¿cuándo viene el pavimento?». Quizá fueron los de la línea del colectivo que pasaban por la avenida, para quienes prometía ser un buen negocio atravesar el barrio, cosa imposible de hacer mientras las calles fueran las que eran. Lo cierto es que una tarde llegaron hasta su casa, entre avergonzados y medrosos, 5 vecinos vestidos como para ir de visita, que preguntaron respetuosamente a su mujer si podían hablar con don Isidro. Así como suena, don Isidro, el señor Fernández. Se sentaron todos alrededor de la mesa del comedor. La mujer sirvió presurosamente oporto, él ocupó la cabecera y luego de hablar de algunas cosas en el aire, uno de los visitantes carraspeó y dijo: «El caso es que la gente está decidida ahora a hacer el pavimento y se ha pensado en usted, señor Fernández, para que presida la comisión. Ahora no será como la otra vez». Se disculpó. No contestó de puro asombrado y ellos siguieron dándole detalles. Habían hablado con los principales, el de la casa de los 5 solares y las plantas raras, el de la farmacia, el corralonero, algunos de los que tenían automóviles. La decisión era firme, unánime. Ahora todos habían terminado sus viviendas, poseían sus televisores, sus heladeras, y era una vergüenza para los muchachos y las muchachas, ya hacía 20 años, señor, de aquel bendito remate, tener que andar esquivando las zanjas. Urgía remediar todo esto. No importaba que tampoco esta vez la municipalidad ayudara. Ellos lo harían. Obtendrían préstamos de los bancos e incluso los más acomodados saldrían de garantes de los menos pudientes, cuando estos fueran gente trabajadora y de confianza. Pero el pavimento habría de hacerse, y se haría, con la experiencia de don Isidro, naturalmente. Él los oyó con recelo, pero casi enseguida, y bajo la mirada súbitamente aprobadora de su mujer, para la cual parecía no ser ya el loco del pavimento, sino el señor Fernández, comenzó a hablar, a desempolvar recuerdos, a relatar lo que se hacía en otros barrios próximos, porque él, fiel a su pasión, conocía sobre el tema cuanto hay que saber: precios, normas, procedimientos administrativos, licitaciones. Fue una mesa alegre. Su mujer mandó traer a la carrera otras 2 botellas de oporto. Todos estaban contentos. Hablaban en alta voz y se reían y se palmeaban. Los visitantes porque tenían el hombre necesario. Él y los suyos porque por fin el sueño se convertiría en duro, sonoro, concreto pavimento. Las zanjas, el barro, las polvaredas se perderían para siempre. «Como el indio del desierto», dijo alguien, y todos lo celebraron. ¡Qué feliz fue allí! Quizá con un par de copitas de oporto de más, entre esos nuevos amigos y los viejos que llegaron un rato después con aire alegre de conspiradores victoriosos. Fue su triunfo, su gloria, el día del rescate.
Todo ocurrió luego como si los sueños de tantos años hubieran preparado, en efecto, el camino para que las cosas anduvieran de la mejor manera. Un buen día llegaron los agrimensores con sus teodolitos, luego las máquinas, las cuadrillas, las montañas de arena, grava, los camiones cargados de cemento y una capa implacable fue cubriendo las calles de la villa y hundiendo para siempre en el olvido al barro, al polvo, las lagunas, las zanjas. Mientras la obra duró, la sola presencia del presidente de la comisión vecinal convocaba en torno de sí un círculo de hombres, mujeres y chicos que le preguntaban mil y un particular sobre aquel proceso que convertiría a Villa Santini en un barrio limpio. Si duraría ese pavimento, si se podía diferir el pago de una cuota cuando a uno, como sería pronto el caso del consultador, se le moría un pariente próximo, si un préstamo era en realidad una hipoteca, si... ¡Oh! Y él sabía de todo aquello. Hasta cierto punto y en ese momento él adivinó la generosa grandeza de alma de esos sabios que, como Pasteur, por ejemplo, pensó y se emocionó, dedican su vida a un benéfico punto cualquiera del conocimiento humano y ponen luego su ciencia a disposición de todos. Él era de su misma pasta. Su sabiduría atesorada estaba ahora ahí, como una agua incorruptible de la cual todos podían beber. Incorruptible, es cierto, porque cuando la empresa pavimentadora le regaló un juego de lápiz y lapicera de oro, él se apresuró a donarlo a la escuela para que fuera pública y evidentemente rifado en beneficio de los chiquilines. Ese tiempo de gloria pasó también, y cuando otro día se fueron las máquinas, la última máquina, y los obreros, el último obrero, y el barrio entero apareció como lavado, nuevo, ya sin el estigma de sus calles de barrio, la gente comenzó a olvidar rápidamente, como si aquel pavimento firme y resonante hubiera estado allí desde el principio de los tiempos, o por lo menos desde que los rematadores trazaron la villa sobre el santo suelo. Ahora que todo estaba realizado, qué natural parecía, y qué natural resultaba también olvidar a quien lo había hecho. Pero él no había podido despojarse de lo que constituían 20 años de su vida, como la víbora lo hace con su piel. Sí, en este momento en que pedía la muerte, reconocía que no debe exigirse al hombre una generosidad mayor que la poquísima que tiene. Pero aún no quería confesarse que alguna razón había para que poco a poco fueran dejándolo de nuevo solo. Y es que ellos, los vecinos que fueron a verlo aquella tarde triunfal y quienes le pedían consejo y lo rodeaban respetuosamente durante la pavimentación, entendían haber llamado solo a un buen burro de carga, y no para convertirse ellos mismos en el instrumento de los sueños de Isidro Fernández. Ahora lo fastidiaba, por ejemplo, encontrarse en la calle o en el café con ese hombre que sacaba siempre a cuento el mismo tema, el pavimento. Que se había quedado bien en esa cuadra, que si quien le hablaba tenía dificultades para pagarlo, que los lotes baldíos eran cada día menos, pues el pavimento los hacía útiles para edificar en ellos, y que cuánto había ganado fulano, que poseía una hermosa esquina sobre 2 calles y que ahora pavimentadas estas valían oro, y que se habían aparecido fisuras en alguna losa. La gente la oía a medias, le sonreía cortésmente, lo saludaba, se iba, escapaba, y así lentamente le volvió a Isidro Fernández el viejo mote. Y hasta su mujer se encogía nuevamente de hombros o le hacía callar con fastidio cuando él comenzaba a contarle que el pavimento, bueno, eso ya terminó, o hablarás de lo mismo toda tu vida. Y la hija mayor, aquella pequeña que él veía con dolor en el alma partir para la escuela chapaleando barro, ya una señorita altiva y pagada de sí: papá, de nuevo con ese disco, estamos hartas de cemento. También en el café la gente quería hablar de otra cosa, y en algunas mesitas donde se jugaba con naipes o dados, él advirtió que el círculo de jugadores aumentaba artificialmente su interés por el truco o la generala, y se cerraba un poco como para no dejarlo entrar a él, sabiendo que inevitablemente acabaría por hablar del pavimento. Y cuando dos se hallaban en la calle y él se acercaba, alguno de los dos murmuraba entre dientes:
Ahí viene el loco del pavimento. Yo me voy. Yo también. Es un latero. Chao. Se iban. Lo dejaban solo. Lo esquivaban como lo habían hecho años atrás los que se negaron a acompañarlo en su segunda salida. Pero ahora definitivamente, porque ya el pavimento estaba ahí, y a todos los fastidiaba cada vez más este hombrecito gordo y pelado que les hablaba de él y de cuánto había pasado antes y de cuánto se hubiera ganado de haberlo hecho a su tiempo debido. ¡Basta! Como si la gente pudiera estar pensando tanto tiempo en lo mismo, con los problemas que cada uno tiene, los enfermos, los chicos, y el sueldo que no alcanza, y los vencimientos, y el trabajo que escasea, y todas las demás cosas importantes. Por eso, porque lo había advertido con pena, pero sin encono, porque nadie puede revolverse contra el mundo entero, contra una nada que es a la vez un todo, salía a caminar en estas noches claras y desnudas de invierno por las solitarias calles de Villa Santini, donde pasaba solo alguna sombra envuelta en el vano de su propio aliento casi congelado en el aire helado. El pretexto que daba a su mujer era siempre el mismo: dar un paseíto antes de irse a dormir, para activar la circulación, bastante mala, desgraciadamente, pues ya le había dado un patatús cardíaco unos años atrás. «Abrigate», le aconsejaba maquinalmente su mujer, aunque en realidad no le importaba si lo hacía o no. Y a veces agregaba: «El frío te hace mal». Aludía a su corazón, desde luego, del que sí estaba enfermo y por el cual hasta en una ocasión debió detenerse en medio de la calle porque un tirón breve pero agobiante le había traspasado el hombro izquierdo. No le importaba mucho el riesgo. Lo que él buscaba era sentir bajo el pie la dureza del pavimento, la maciza respuesta de su obra, mirar losa por losa, cuadra por cuadra, aquellos simétricos cuadrángulos de cemento separados entre sí por las delgadas rayas oscuras de sus juntas embreadas. Un buen trabajo, es cierto, una buena y noble mezcla asentada sobre una subrasante, creía que así se decía, subrasante, compacta y sólida, que resistiría durante muchos años, durante décadas, el saltarineo de los chicos que jugaban a la rayuela, el paso de los vehículos, el traqueteo profundo de los camiones. Mucho tiempo después de su muerte, el pavimento estaría ahí, brindando a todos, liso, plano, bien hecho, cuadras y cuadras de fácil paso, aplastando al barro que había debajo, el barro vencido, a las zanjas cegadas, pétreo sudario también para la sombra de aquel pobrecito chiquilín del lechero ahogado en un episodio que nunca podría volver a ocurrir en Villa Santini. Caminaba despacio, viendo cómo los focos acortábanle la sombra cada vez que se acercaba a uno de ellos. Una sombra aguda, perfecta, una imagen suya cortada a navaja sobre el pavimento blanquecino, como si éste fuera una dura cama para la sombra desvelada de su creador. Aquí estaban levantando una casa, más allá otra. Cada lote valía ahora una fortuna, volvió a pensar por milésima vez, parte de la cual le pertenecía, aunque nunca podría reclamarla. Cada uno hace su negocio, cada uno atiende a su vida, cada uno... La noche era fría y en las calles no había un alma. De pronto advirtió que no tenía a nadie, que estaba allí y en todas partes, absolutamente solo, como en un árido y blanco desierto de piedra, sin amigos, sin familia y sin nadie, solo sobre su pavimento amado, que no le devolvía ni un eco de su pasión, solo, pero más abandonado que solo. Se detuvo allí, pues, en el cruce de esa bocacalle, donde no tenía ni siquiera la compañía de su propia sombra, porque la luz del foco caía perpendicular sobre su cabeza. Todos estos recuerdos pasaron de una vez como una ráfaga por su mente, y sintió el hastío del creador que adivina certeramente que por más días que siga viviendo, jamás repetirá la obra que todo el mundo admira. Inclinó un poco la cabeza, sintió los ojos llenos de lágrimas y fervientemente
pidió a Dios que mandara la muerte a su frágil corazón, que lo hiciera con misericordia, sin dolor, porque él no era más que un viejo empleado de correos próximo a jubilarse, medio chiflado y algo enfermo, pero que de todos modos accediera a su pedido, porque de ahora en adelante debería vivir una vida vacía y sin objeto, o que levantara con su mano el pavimento entero y dejara de nuevo el barro original a la vista, para que él pudiera comenzar de nuevo. Pero o bien Dios no se ocupa de las cosas de Villa Santini, o los ángeles también quisieron ahorrarse la charla de Isidro Fernández, y nada ocurrió. Por eso él permaneció un largo rato así, mudo, llorando a solas de pie sobre la calzada dura y helada. Luego, con cansadas plantas y limpiándose los anteojos empañados por el llanto, regresó a su casa por esas calles que conocía tan bien, entre las casas cerradas de los vecinos que dormían y que él había conocido tan mal. Adolfo Pérez Elaski.